los conflictos dicen relación con avances del capital en territorios indígenas, con el avance del Estado en territorios indígenas, pero que en definitiva es un movimiento o un avance que se ve catapultado o impulsado por distintas empresas extractivas que pretenden lucrar con los territorios indígenas, con efectos ambientales brutales, con destrucción del tejido social también muy intensa, y que en definitiva no dialoga con los pueblos originarios, no piden permiso, extraen, contaminan, destruyen y se van básicamente. Y en ese sentido, claro, los conflictos más notorios, por cierto, que son derivados de la oposición de los pueblos originarios a estos procesos. Particularmente el pueblo mapuche, que ha dado una lucha valiente e indesmentible y muy sacrificada al respecto. Está la aplicación de la ley antiterrorista, los procesos de criminalización, y en el norte particularmente el conflicto que crea el hecho de que los hermanos hayan acudido a los tribunales de justicia y de hecho que hayan derribado algunos proyectos y otros los tienen que tolerar lamentablemente con todos los efectos que ellos tienen, en virtud de una legislación adecuada que protege de manera muy parcial los derechos de los pueblos originarios, y que nos tienen en una situación de franca decaída. Logramos advertir, en virtud de algunos informes, que la ley Monsanto, que era el tratado UPOV 91, había sido suscrito por Chile y que iba a intensificar una ley que ya existía, que es la ley del ostentor vegetal. A través de un tratado internacional se aumentaban los estándares y los beneficios a los obtentores vegetales, que básicamente son las personas que se apropian de germoplasma, material genético, especies vegetales, y se disminuían los derechos de los indígenas y de los campesinos. Y este modelo de producción que contaba con este sistema de apropiación privada de especies vegetales había sido horrorosamente destructivo en India, en México y en otros países, y había una experiencia y había mucha información en internet de estudios serios, digamos, que manifestaban que esto fomentaba el monocultivo, la usurpación de semillas indígenas, el uso de transgénicos, hablaban algunos también. Nosotros nos concentramos en el tema de la usurpación. Ese era nuestro tema como indígena, el tema de la usurpación de los pueblos originarios. El hecho de que ya nos quitaron la tierra, nos quitaron el agua y ahora nos querían quitar la comida, o sea, ya era brutal. Lo peor es que nos enteramos cuando la ley estaba aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado. Solamente faltaba que el presidente la promulgara y la publicara en el diario oficial. Y lo único que nos quedaba era un recurso en el Tribunal Constitucional para más remate. Todos sabemos cómo es, a esta altura de los tiempos ya las instituciones están desnudas, todos sabemos cómo es. Entonces nosotros redactamos la demanda, que solamente podía presentar un cuarto del Senado. Me acuerdo que hablamos con algunos parlamentarios y nos dieron el visto bueno, particularmente los que habían votado en contra. Y de ahí empezaron los reclamos de los ambientalistas. Y quedó un escándalo brutal. Nosotros habíamos dado la advertencia desde el mundo indígena, pero después llegaron los ambientalistas que evidentemente tienen mucha prensa y fue un escándalo, ¿no? Creo que me acuerdo que la votación al parecer fue como en un partido de Chile, una cosa así. La gente había perdido total la atención de distintos procesos y al final, después de que ocurrió eso, teníamos vendida teníamos la posibilidad, digamos, de vender sin ningún control todo el patrimonio genético chileno, siendo Chile un país mega diverso y demás. Logramos la firma de 17 senadores, presentamos la demanda en el Tribunal Constitucional, y si bien la perdimos por un voto, hay abogados que con un voto celebran, nosotros logramos 4 a favor, 6 en contra, pero el Tribunal Constitucional le puso tantos requisitos a la aprobación de la ley Monsanto, de esta ley Monsanto, este tratado internacional, que todavía no se han atrevido a promulgarla ni a publicarla. Y hay no solamente una traba jurídica, sino una traba política además, porque posteriormente cuando se quiso hacer que la ley Monsanto se publicara como ley, ya no como tratado, sino que como ley, nuevamente tuvimos que aparecer, y también ahí con los ambientalistas trabajamos en conjunto y fuimos a hacer, entre comillas, suena feo, los indígenas del Congreso, pero yo creo que la incidencia de los pueblos originarios tiene que estar presente ahí, y logramos detener ese proceso.
Pues nosotros tenemos tres tipos de derechos, básicamente, que son los derechos culturales, los derechos territoriales o patrimoniales y los derechos políticos. Básicamente, es una estructura muy básica, pues evidentemente se pueden quedar cosas afuera, ¿no? También tenemos los derechos individuales, sí, también tenemos derechos económicos, sociales y culturales, por supuesto que sí, pero los derechos propiamente indígenas son eso. Entonces, generalmente, claro, hay un reconocimiento de los derechos culturales, ¿no? Que nosotros lo consideramos una cosa buena, pero que básicamente se ha utilizado por parte del Estado y de los partidos políticos tradicionales como el derecho a pintarse la cara y bailar el carnaval, digamos. Y evidentemente esa es una esfera importante en nuestra cultura, pero no abarca todo, no abarca todo. Porque también están los derechos patrimoniales, y está el tema de recuperar el agua, recuperar la tierra, recuperar el germoplasma, recuperar todo lo que nos han quitado históricamente, como que son los recursos naturales, particularmente que están en los territorios y que son apetecidos, porque tenemos hasta litio. Y yo te contaba que estamos asesorando a la hermana Celia Araya de la comunidad Payote, que está en Maricunga, y el acuerdo Corfo-Soquimich habla de Atacama y en una cláusula pone Maricunga, y Maricunga está en pleno ojo, o sea, hay capitales chinos de todos lados, australianos, está la escoba ahí. Pero también tenemos otros derechos, que son los derechos políticos de los pueblos originarios, y que no se reducen a tener una representación parcial en el Congreso, unos cupos por aquí en algún ministerio. No son las cuotas. Exactamente, no solo son las cuotas, sino que dicen relación también con la recuperación de las estructuras políticas tradicionales de los pueblos originarios. Dos ejemplos: el Área de Desarrollo Indígena, que es un instrumento que está en la ley indígena, que básicamente es un territorio cuyo perímetro está fijado por decreto supremo. La ley indígena le pone tres requisitos: uno, homogeneidad ecológica, alta densidad indígena y que ahí se mantenga o perviva la cultura de los pueblos originarios. En este perímetro hay una focalización de recursos del Estado, en especial para los pueblos originarios. Y hay alrededor de 11 áreas de desarrollo indígena. Bueno, con decirte que esos tres requisitos, homogeneidad ecológica, alta densidad indígena y mantención de la cultura, son los requisitos del derecho internacional para la autonomía indígena. ¿Y por qué en vez de dar una autonomía nos dan área de desarrollo indígena? Pasarnos colonialismo. Porque básicamente con esas lucas tú puedes desarmar orgánicas tradicionales, cooptar dirigentes y destruir el tejido social. Y evidentemente se han hecho cosas buenas, por cierto que también se han hecho cosas buenas a través del área de desarrollo indígena, pero también se han hecho cosas malas. Y en lo particular, en el área de desarrollo indígena tú ves colonialismo. Porque, por ejemplo, en el área de desarrollo indígena Hiwasa-Oraje de Tarapacá, ahí está sentada la minera. Las compañías mineras tienen representación y tienen un voto para decidir cómo se gasta la plata para los indígenas. O sea, ellos nos contaminan, nos quitan el agua y de repente tenemos que relacionarnos con ellos para evitar daños mayores, así como a regañadientes a veces, pero ahí nos tenemos sentados en la mesa, con un voto decidiendo qué se hace con la inversión indígena. ¿Y quién la preside? El intendente. Ahí el colonialismo está incompleto, sí, pero entero. Lo segundo es el hecho de que las comunidades indígenas, las asociaciones indígenas, que son las formas de organización que nos reconoce la ley indígena hoy, no se pueden asociar. Se prohíbe una asociación de asociaciones indígenas, expresamente en la ley indígena, a efectos de evitar nuestra unidad. Pero prohibición legal expresa, o sea, eso es inconstitucional porque viola el derecho a asociación. Y en segundo lugar, nos reconocen un estatus jurídico de personalidad jurídica de derecho privado o junta de vecinos. Somos junta de vecinos. O sea, los pueblos originarios, la ley, el Convenio 19 habla de pueblos y la Declaración de Pueblo Indígena de la ONU habla de naciones, y el estatus jurídico que nos reconoce el derecho interno chileno es de junta de vecinos. Lee el artículo 9 de la ley indígena, donde habla de asociación y de comunidades, y nos remiten al procedimiento de la ley 20.500, al procedimiento de la constitución de junta de vecinos. En el proceso constituyente que comenzó la presidenta Bachelet, siempre estuvo muy presente el tema de la plurinacionalidad, se fue perdiendo en el tiempo. La consulta que se hizo a los pueblos originarios, este proceso de diálogo participativo, no estuvo al alero de los observadores constituyentes, lo cual fue un primer impacto porque ellos negaron cualquier tipo de suficiencia a ese espacio, y finalmente el gobierno optó por sacarlo de los observadores constituyentes, porque sabían que iban a ser críticos hasta el final de cómo se estaba llevando a cabo el proceso, y lo dejó una comisión del ministerio con algunos organismos que lo supervisaron, yo creo que finalmente de manera no suficiente, de mala manera, al punto que no hubo acuerdo con los pueblos originarios, y finalmente cuando el gobierno hizo los esfuerzos
supremo por sacar a la plurinacionalidad como parte del acuerdo entre los pueblos indígenas y el gobierno. Primero hizo un proceso de levantamiento de información donde los hermanos que participaron, que teóricamente, entre comillas, eran hermanos más bien ligados a la nueva mayoría, y ahí el gobierno seguramente pensó que no iban a levantar mucho la voz. Por el contrario, hasta esos hermanos dijeron aquí la plurinacionalidad es irrenunciable. Y después el gobierno, cuando hizo el proceso de consulta y el acuerdo, no hubo acuerdo, y después cuando la presidenta Bachelet en las postrimerías de su gobierno presenta el proyecto de ley de nueva constitución, la plurinacionalidad desapareció. Por lo tanto, el proceso quedó trunco. Lo que sí es claro es que el tema de la plurinacionalidad pasa por una asamblea constituyente, pero no por una. Nosotros creemos que por varias. Si somos naciones, de acuerdo al derecho internacional, entonces cada nación originaria debería tener su asamblea constituyente. Y el pueblo chileno, por supuesto que también, la nación chilena también. Y posteriormente, ya cuando cada proceso de asamblea constituyente avance y madure y tenga sus resultados, ahí podemos hablar recién de una asamblea plurinacional conformada por las distintas naciones que habitan el territorio de Chile, y recién ahí podemos hablar de una constitución plurinacional. La verdad es que no hay mucha diferencia en materia entre la nueva mayoría y en estos momentos Chile Vamos, o entre concertación, alianza, los distintos nombres o chapas que han tenido. No hay mucha diferencia en materia de recursos naturales. No hay mucha diferencia en el avance del capitalismo. Evidentemente, en los derechos que no tocan el sistema económico hay diferencia, ¿no? La agenda moral. Y hay una tentación, yo creo, en todas las coaliciones políticas, y yo creo que es algo también el Frente Amplio podría advertir, no tentarse con el tema de la agenda política. Evidentemente hay derechos en los que avanzar y la agenda moral es necesaria, pero no se pueden quedar en eso, porque si se quedan en eso van a convertirse en lo mismo que los otros, digamos, que se trata de superar. En el caso de la nueva mayoría en particular, porque la derecha quedó muy claro con el tema de la ley de pesca, ¿no? La ley Longueira y las coimas que hubo, y la complicidad de varias ONG en ese proceso fue horrorosa. En el caso de la nueva mayoría, claro, tenemos el tema de la ley Monsanto, tenemos el tema de la ley Zúñigo, que aumenta hasta entre 70 millones las cuentas por pesca ilegal. Toda la pesca indígena quedó como ilegal porque no fueron reconocidos nuestros derechos, se lo entregaron todas las 7 familias y a nosotros no nos reconocieron nada. También el Código de Aguas, que se le puso urgencia, incluso durante el proceso de segunda vuelta. O sea, para nosotros fue horroroso que nos pidieran por un lado, digamos, el voto para Guillé y que por otro lado le dieran urgencia inclusive en ese proceso a la ley antiterrorista. O sea, en diciembre del 2017, enero del 2018, le pusieron urgencia a todas esas leyes. Noviembre, diciembre, le pusieron urgencia a todas esas leyes. Vuelvo a repetir, la ley Zúñigo, la ley antiterrorista, el Código de Aguas, tuvimos que poner un recurso de protección. Ya fue ya como estrategia de emergencia, y todos de vacaciones y cada uno en la suya. Nosotros tuvimos que hacer ese esfuerzo y criticamos el pacto por la plurinacionalidad que ofreció Guillén justamente por eso, porque no es posible que estuviera ofreciendo un pacto por los derechos de los pueblos originarios, inclusive reconociendo derechos políticos, pero con la otra mano nos estaban destruyendo absolutamente digamos, empujándonos a la destrucción con una serie de iniciativas absolutamente dañinas de nuestros derechos. En ese sentido, comulgamos con el Frente Amplio en el tema de la colonización empresarial respecto de la política, y evidentemente vemos con buenos ojos muchos de nosotros el hecho de que aparezca una coalición política más fresca, pero evidentemente también vemos con cuidado, porque la política para nosotros no es un elemento ajeno, ni mucho menos somos novatos en él. Nuestros abuelos, nuestra gente sabe de presiones políticas. Entonces, ¿qué le pediríamos nosotros a fuerzas emergentes que tengan la vocación de trabajar, de luchar y lograr una legitimidad por los derechos indígenas, que nos acompañen en ese proceso de recuperación de bienes comunes? Porque estamos nosotros también dispuestos a apoyar a que el pueblo chileno recupere sus bienes, tal como nosotros los nuestros. Y en ese sentido ir armando confianza, reconocer ese espíritu común. Ahora, si en vez de hacer eso, digamos, estas nuevas fuerzas políticas comienzan a negociar con potencias extranjeras, beneficios para mineras, reformas de PLC,
y recibir financiamiento dudoso, evidentemente las confianzas no van a estar y bueno, ahí veremos qué hacemos. Vamos a seguir existiendo. Nosotros vamos a seguir existiendo, no vamos a cejar en eso, vamos a seguir bregando por la supervivencia de nuestra gente y porque no se olvide la memoria, y por seguir adorando a nuestros dioses y por seguir en nuestra tierra y por seguir viviendo, sea donde sea. Los pueblos originarios siempre hemos tenido contacto entre nosotros, entonces de alguna manera logramos, digamos, superar esa visión con un diálogo y una unidad interna que existe. En todo Chile nosotros nos conocemos, en todo Chile nosotros nos coordinamos. Sabemos quiénes son los dirigentes legítimos más o menos de cada territorio, sabemos también la gente nuestra que se porta mal. Y desde esa perspectiva, yo creo que esa diversidad dice relación justamente con nuestro estatuto de nación. También hay personas que ven en los pueblos originarios grupos sociales, ven movimientos sociales, entonces nosotros replicamos, oye, pero esto es como si tú consideraras al pueblo palestino como un movimiento social. El pueblo palestino es una nación oprimida, básicamente ese es su estatus, y evidentemente dentro del pueblo palestino, por eso hay diversidad, porque es una nación oprimida, por el pueblo de Israel, por un sistema internacional capitalista y demás, con muchos otros pueblos oprimidos del mundo. Y nosotros, como pueblos originarios, somos eso también. Somos pueblos oprimidos y dentro de nuestra realidad y de nuestra gente hay una profunda diversidad. Vas a encontrar gente de izquierda, gente de derecha, gente que no cree en la política, gente del más diverso origen y de las más diversas creencias. Y yo creo que esa complejidad a veces es difícil de manejar por el Estado chileno. El principio básico entre el Estado y los pueblos originarios es el respeto a grupos culturalmente diferenciados que aún detentan soberanía, que saben gobernar sus territorios, y la representatividad es territorial. Sin perjuicio que los pueblos indígenas podemos pactar representaciones de índole más unificada. La representación tiene que ser territorial, evidentemente. No puede haber un salto mortal, digamos, entre lo local y lo nacional, anulando, digamos, los liderazgos locales que son necesarios y son los que por principio deben ser respetados porque son los que reflejan la realidad y la soberanía real de los pueblos originarios. O sea, cualquiera puede decidir desde Santiago y disponer de territorios que no conoce, con los cuales no tiene vinculación alguna, y ahí el tema es no repetir el error, ¿no? De poner personas en puestos clave solamente porque tienen el apellido pero no la cultura ni el arraigo territorial. Mira, principalmente acogiendo la solicitud de los pueblos de constituir organismos de autogobierno dentro del territorio de Chile, como los tienen otros países, como los tiene Colombia, por ejemplo, como los tiene Estados Unidos, como los tiene Canadá, que particularmente no son países, entre comillas, de derecha, digamos, sino que son países que tienen una tradición de reconocimiento. En algún momento de su historia ellos enfrentaron este tema, malamente, buenamente, pero por último dieron lugar a un reconocimiento de las estructuras políticas tradicionales de los pueblos originarios ligados a un territorio. No crear personas jurídicas en Santiago y en las capitales regionales que gobiernen los territorios, no, que es lo que plantea el gobierno ahora, y esto heredado de Bachelet, digamos. Lo que planteamos nosotros, por el contrario, son gobiernos en el territorio, donde las comunidades o los pueblos originarios dejen de ser personas jurídicas de derecho privado y se conviertan en gobiernos con un territorio determinado, en gobiernos indígenas que gobiernen educación, salud, trabajo, turismo, ordenamiento territorial. Yo no creo que los hermanos estén dispuestos a pedir la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea, no. Y evidentemente sí, una policía territorial como existe en otros países es perfectamente legítimo, eso se puede hacer. Pero por cierto, en virtud de estas personas jurídicas de derecho público, son como municipalidades indígenas, por decirlo de alguna manera, pero no como las municipalidades que existen ahora, sino que con una forma de gobierno que diga relación
que tenga una profunda conexión con la cosmovisión de los pueblos indígenas, con su filosofía, con su forma de gobierno tradicionales. Y ahí verá cada territorio si levanta un malcu, levanta un lonco o lo que sea, digamos. Cada territorio y cada cultura tendrá la autonomía y la madurez para poder señalar cuál es la estructura de gobierno que tenga. Y que entre comillas, estas municipalidades indígenas, por decirlo fácil, ¿no? Que estos organismos de autogobierno territorial indígena, gobernados de acuerdo a la costumbre indígena, de acuerdo a nuestro derecho propio, tengan financiamiento estatal. Porque las personas jurídicas de derecho público, los gobiernos indígenas no están encargados de hacer dinero. Hacen dinero a las empresas, hacen dinero a las iniciativas privadas. Lo que hacen los organismos de autogobierno indígena es recibir presupuesto como personas jurídicas de derecho público para gastar, hacer inversión pública, tal como lo haría cualquier otro organismo de gobierno.